¿Te gustaría conocer qué son los principios y cuáles son los principios de la prueba? Bienvenido. Aquí en Docaba encontrarás educación jurídica que te puede interesar para saber un poco más completamente gratis. Para ello, solo mira este video completo y suscríbete para nuevos temas. Suscríbete a Docaba. Los principios son mandatos de optimización que se encuentran en forma abstracta, ya sean explícitos o implícitamente en los ordenamientos jurídicos. Estos principios sirven a los juristas para orientar en el desarrollo de las actividades jurídicas, ya sean para integrar las lagunas legales o para interpretar normas jurídicas cuya aplicación resulta dudosa. Los principios del derecho tienen tres funciones: función creativa, función interpretativa y la función integradora. Principio de necesidad de la prueba. Se requiere que las partes aporten pruebas durante el proceso para que se justifiquen sus aseveraciones o bien que el juez se allegue de pruebas respecto a los hechos que se investigan. Gracias a estos hechos sobre los cuales debe fundarse la decisión judicial es que deben de estar demostrados en pruebas aportadas dentro del proceso. Es decir, en todo proceso jurisdiccional deben de existir pruebas. El principio de prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez consiste en que el juzgador no debe de resolver por el conocimiento extrajudicial que tenga, sino debe de basarse exclusivamente en las pruebas que obren en el proceso, lo que inclusive es puesto en el principio de contradicción indispensable para que tenga valor todos los medios probatorios. Es decir, el juez debe de valorar únicamente las pruebas dentro del proceso y no con sus conocimientos que tiene extrajudicialmente. El principio de contradicción otorga a las partes la posibilidad de conocer y por lo tanto controvertir los elementos desfavorables a sus afirmaciones, que da oportunidad de discutir, objetar o impugnar las pruebas contrarias. Este principio se relaciona con los principios de unidad, comunidad y lealtad, debido a que la prueba, para que pueda existir y próximamente tener un valor probatorio, es requisito indispensable que se haya podido contradecir. Es decir, este principio brinda a las partes la oportunidad de controvertir los hechos y por tanto las pruebas de su contraria. El principio de comunidad o adquisición refiere que la prueba es una comunidad que no pertenece a quien la aporta sino al proceso, por lo tanto la parte que la produjo o la desahogó no la puede retirar aunque le perjudique, puesto que ya forma parte del procedimiento. En otras palabras, la prueba ya ofrecida y desahogada ya le pertenece al proceso y no al oferente. El principio de irrenunciabilidad a la prueba y a sus consecuencias consiste en que ni los medios de prueba ni los términos legales de prueba se pueden renunciar por las partes, aunque así lo convengan ellas. Además, como lo vimos anteriormente en el principio de comunidad, significa que una vez solicitada la práctica de una prueba por alguna de las partes, carece de facultad para renunciar a la práctica de ella, sobre todo si el juez la estima útil. Es decir, aunque así lo convengan las partes, no pueden renunciar a las pruebas del procedimiento probatorio, mucho menos a las consecuencias de las pruebas que ya fueron desahogadas. El principio de igualdad de oportunidades señala que las partes se encuentran en un plano de equidad para tener acceso a la prueba, con las mismas oportunidades durante su producción, tanto en el ofrecimiento como en el desahogo. Es decir, las partes se encuentran en el mismo nivel al momento de llevar a cabo el procedimiento probatorio. El principio de publicidad e interés jurídico permite que no solo las partes sino cualquier interesado pueda conocer el contenido de los medios de prueba, debido a que la prueba se debe de desahogar en audiencia pública, misma que al celebrarse puede asistir todo el público, al ser un derecho del pueblo conocer cómo se imparte justicia. El principio de unidad de la prueba significa que el conjunto probatorio tiene que formar una unidad, por ello los juzgadores tienen que valorar en su conjunto todos los medios probatorios que se han aportado durante el proceso para puntualizar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento de ellas en forma global. Es decir, una vez que ya fueron aportadas las pruebas, se debe de hacer un análisis global de cómo es que se relacionan cada una de ellas con las versiones o teoría del caso de las partes. El principio de pertinencia, idoneidad o utilidad consiste en que haya una relación lógica y jurídica entre el medio y el hecho que se va a probar, debido a que no hay que desgastar la maquinaria judicial con pruebas que sean impertinentes. Solamente deben de allegarse al proceso los medios de convicción relacionados con los supuestos fácticos de las partes. En otra forma de decir lo mismo, los medios de convicción deben de tener una relación estrecha con los hechos que se van a probar. Luego tenemos el principio de formalidad, inmaculación o legitimidad. Este principio tiene dos aspectos. Primero, señala que para que la prueba pueda tener validez se requiere que se lleve a cabo con el proceso cumpliendo todos los requisitos legales establecidos en la ley, en su tiempo, lugar y modalidad de admisión, preparación, desahogo y valoración. El segundo exige que se utilicen los medios moralmente lícitos y que sean ofertados por quien tenga legitimación para aducirlo, procurándose que la prueba estén libres de vicios intrínsecos y extrínsecos que le hagan
perder su ineficiencia o que sean declarados nulos. Es decir, la prueba debe de ser legal y contar con todos los requisitos legales del procedimiento probatorio. El principio inquisitivo o coactivo en su obtención establece que si alguna de las partes no puede hacer llegar los medios de prueba, puede recurrir al juez para que se lleve a cabo su desahogo, lo anterior debido a que existe el deber de prestar colaboración con la justicia, razón de interés público, tanto de las partes como de terceros. Es decir, el juzgador puede hacer que se desahoguen los medios de prueba por la fuerza, aplicando los medios de apremio legales. El principio de preclusión consiste en la pérdida del derecho que debió ejercitarse por las partes dentro del término concedido, con el que se persigue impedir que se prenda al adversario con las pruebas de último momento, que no alcance a controvertir o que se propongan cuestiones sobre las cuales no puede ejercitar una defensa adecuada. Es decir, la prueba debe de ofrecerse, desahogarse, prepararse o valorarse en los plazos y términos que señala la ley. El principio de lealtad, probidad y veracidad de la prueba señala que las partes se van a conducir de buena fe en todos los aspectos procesales, por lo que se entiende que la prueba debe de ser veraz, no debe usarse para ocultar o deformar la realidad, para tratar de inducir al juez al engaño, sino con lealtad, probidad o veracidad, ya sea que esa prueba provenga de la iniciativa de las partes o de la actividad inquisitiva del juzgador. Por lo tanto, queda prohibida la producción de pruebas falsas. El principio de evaluación de la prueba señala que sin importar el sistema probatorio o de valoración de la prueba, se le debe de otorgar valor a los medios de convicción, estableciendo su influencia que causó en el ánimo del juzgador, para ser objeto de valoraciones en cuanto a su mérito, para llevar a una adecuada convicción del juez sobre los hechos que interesan al proceso. El principio de respeto a la persona humana señala que se opone a todo procedimiento ilícito para la obtención de la prueba. Por lo tanto, y en conclusión, toda prueba que viole derechos humanos debe ser considerada ilícita y por lo tanto carecer de valor jurídico. El principio de la carga de la prueba o autorresponsabilidad por inactividad se trata de un principio fundamental en el proceso civil, aplicable también en materia penal, laboral, contencioso administrativo, fiscal o cualquier otra naturaleza, en virtud del que se le permite al juez cumplir su función de resolver el litigio a la acusación cuando falta prueba, sin tener que recurrir a la deserción del proceso, es decir, de abstenerse de resolver el fondo del asunto. Es decir, en estos casos el juez no va a entrar al fondo del asunto debido a que falta material probatorio para emitir una decisión en forma legal, y dicha falta de material probatorio era atribuible a una de las partes que tenía la obligación de hacerlo llegar al proceso. El principio de inmediación indica el deber del juez de estar presente dirigiendo y viviendo la recepción de las pruebas para llegar a una adecuada valoración. En otras palabras, para que se pueda valorar en forma correcta un medio de convicción, el juez tuvo que haber estado presente. Una vez que ya analizamos los principios, es muy importante conocer cuáles son los elementos de la prueba. Para ello te dejo el siguiente video. Por su atención, muchas gracias.